Hola chicos, muy buen día, espero que estén teniendo una buena semana, que hayan tenido un buen inicio de trimestre, que les haya ido muy bien en su reporte de primer trimestre. Listo, vamos a empezar a trabajar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el camino hacia la guerra, lo vamos a titular de esa manera, y es entender todo lo que tuvo que pasar para que finalmente en 1939 hablemos de de una Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces, la Segunda Guerra Mundial, pues esta es una de las imágenes icónicas, pues una imagen de soldados alemanes, sabemos que son alemanes por sus cascos, yendo hacia el frente muy seguramente durante alguna de las Blitzkrieg, ¿listo? Entonces aquí tenemos nuestro nivel de desempeño básico para que tengan presente, digamos, los procesos o fenómenos que estamos trabajando. Y vamos a hablar puntualmente de algunos antecedentes, algunos hechos que se conectan y llevan a una situación casi que inevitable, que es pues que estalle la guerra en septiembre del 39. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser estos hechos? El Tratado de Versalles, que ya lo hemos trabajado con anterioridad, el crack del 29, que también lo trabajamos de manera anterior, y vamos a tener unos nuevos procesos a entender que son la debilidad de las democracias europeas, es decir, que no se convierten en un referente para sus vecinos, y vamos a tener la guerra civil española, y para esta receta vamos a sazonarlas con ideas totalitarias y nacionalistas. Digamos que esto es lo que construye eh, ese proceso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces vamos a ir trabajando estos nuevos conceptos para poder tener una idea más global de cómo inicia la guerra. ¿Listo? Lo inicial es la consolidación del nazismo. Hitler asciende al poder en el año 33 como canciller, y el hecho de que sea canciller pues le hace que tome una serie de medidas que ya hemos hablado, como pues la monopolización económica, el control del Reichstag, es decir, del Parlamento alemán, que posteriormente va a desaparecer, eh, y pues una militarización de toda la estructura del país centrada en él únicamente. ¿Listo? Entonces, estas son algunas de las medidas que va a utilizar Hitler durante sus primeros años de gobierno con el objetivo de ir fortaleciendo esa idea de la gran Alemania. Un elemento central es que él pues desaparece esa figura del canciller, esa figura del presidente, esa figura del parlamento, la va a ir desapareciendo algunas con los años, algunas apenas toma el poder y cambia su título o su cargo al cargo de Führer. Führer es un término alemán que se entiende como caudillo, como líder, como guía. ¿Sí? Él mismo se exalta en un nuevo papel. Entonces, en estas medidas que va a tomar y que iremos trabajando una a una, están la reimplantación del servicio militar obligatorio en el año 35, la recuperación del Sarre que es una región eh, que limita con Francia en el año 35, las leyes de Nuremberg, que van a ser las polémicas leyes que plantea Hitler en su idea del mundo ario, de la nación aria, la remilitarización de Renania, que era una zona fronteriza en el 36, la intervención en la Guerra Civil Española, que va a ocurrir de 1936 a 1939, la consolidación de alianzas políticas y militares como son el eje Berlín-Roma y el pacto anti-Comintern, que es entre Japón y Alemania. Finalmente, en el 38, con la anexión de Austria, en recuperando lo que van a llamar el Anschluss, y la anexión de los Sudetes y la posterior invasión a Checoslovaquia en el 38. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, pues son más o menos unos 4 años, un poquito más de tiempo en la cual Hitler estuvo muy ocupado construyendo su estructura de poder. Entonces,
vamos a hablar un poco de la reimplantación del servicio militar obligatorio. Recuerden que el servicio militar y la estructuración de un ejército fue una de las primeras cosas que le impuso el Tratado de Versalles a Alemania. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros alcanzamos a ver en clase que al finalizar la guerra lo que hacen es destruirle el ejército a los alemanes? Les destruyen sus aviones, les hunden sus barcos, sus submarinos, destruyen sus carros blindados, le limitan el ejército a 100.000 hombres. Básicamente solo pueden tener una infantería pues muy deficiente, algunos vehículos de transporte, pero nada más. Hitler dice no, esto hay que acabarlo, y se piensa al alemán o a la nación alemana como una nación que tiene un brazo militar fuerte, que su ejército es motivo de temor hacia sus opositores. ¿Cómo lo hace? Reinstaura el servicio militar, reactiva el reclutamiento, eh, digamos que voluntario, empieza a reconstruir aeronaves, empieza a reconstruir su armada, a reconstruir sus equipos blindados. Aparte de eso, va a utilizar algo fundamental que son digamos que el brazo militar y político de su movimiento, que son las camisas pardas, que son todos estos manifestantes que se les entrena como si fueran una milicia, vuelve una milicia su partido político. Entonces, si él necesita fuerza pues bélica, va a tener una rama adicional al ejército que son sus seguidores, y va a crear la Gestapo, que la Gestapo es esta policía secreta que se encarga de espiar y controlar a toda la población. Cuando descubre a alguien que está en contra de los ideales nacionalsocialistas, pues es detenido y desaparecido o enviado a un campo de resocialización, dependiendo del caso. ¿Listo? Digamos que esto va a ser un elemento central porque el movimiento fascista va a trabajar mucho con el terrorismo. ¿Listo? Amedrentar a sus opositores y desaparecer cualquier movimiento opositor. ¿Listo? Vamos a tener la recuperación de El Sarré. El Sarré era una legión alemana que se le entregó a Francia como una reparación de la Primera Guerra Mundial, porque pues durante la guerra Alemania había destruido algunas zonas carboníferas muy productivas del norte de Francia. Entonces, en compensación, se le entrega El Sarré. ¿Listo? Durante 15 años fue administrada por Francia. Entonces, el comité de trabajo o de gobierno era un enviado francés, un enviado o una persona de esa zona de El Sarré, y 3 miembros de naciones vencedoras que no fuesen ni Francia ni Inglaterra, digamos, para evitar generar de alguna manera una neutralidad. ¿Listo? Pasados 15 años, pues se decía, listo, se va a hacer un plebiscito en el cual el Sarré se anexa a Francia o retorna a Alemania. ¿Listo? Y en este tiempo, pues la propaganda que había creado Hitler, ese nuevo orgullo alemán, pues hace que en gran mayoría esta región decida anexarse o unirse nuevamente a los alemanes. Entonces, recuerden que una de las grandes consecuencias de la guerra fue que Alemania perdió muchísimo territorio. Entonces, uno de los primeros planes de Hitler es decir, hay que recuperar lo que se nos robó injustamente en la guerra. Y empieza con con esta pequeña puntillita que es recuperar el Sarre. ¿Listo? Vamos a tener las leyes de Nuremberg. ¿Listo? Que son unas leyes de tipo racial. Recuerden que el movimiento nacional socialista se basa en un concepto de raza pura, la raza aria. ¿Listo? Esa raza indoeuropea, según la cual de ella descienden romanos, griegos y germanos. Y Hitler ve a Alemania como la heredera cultural y racial de los grandes imperios, del gran pueblo germano que nunca fue sometido por los romanos, del gran imperio romano que se extendió por todo el Mediterráneo y pues grandes zonas del norte de Europa, por los griegos que son los padres de la cultura occidental. ¿Sí? Él crea un discurso bajo el cual el papel de los alemanes es reivindicar pues todo ese origen, digamos que ancestral y poderoso. Pero para hacerlo
hay que tener en cuenta que existen alemanes de primera categoría o alemanes verdaderos y que van a existir gente que contamina ese concepto cultural y étnico de lo que es ser ario o ser alemán. ¿Listo? Entonces, las leyes van a tener restricciones, por ejemplo, para poder trabajar, para tener derechos, para poder comerciar, para poder zonas donde puede vivir, prohíbe los matrimonios o regula incluso los matrimonios. Inicialmente es a los judíos, digamos que los judíos van a ser el chivo expiatorio para la crisis alemana, van a ser los judíos, ¿listo? Que son un pueblo que ha sido perseguido a lo largo de la historia y pues siempre ha sido como el sospechoso de lo malo, van a ser los judíos. Entonces en este caso no cambia la excepción. Hitler primero la amplía en términos étnicos a los gitanos, que son un pueblo pues que era bastante abundante en la zona de Alemania, Austria, el Oriente, la Europa Oriental, y la población negra, la población de origen africano, como pues también contaminantes de la pureza aria. ¿Listo? Entonces aquí hay un gráfico que ya les voy a mostrar con mayor detenimiento, en el cual se establecía bajo las leyes de Nuremberg cómo se podían establecer la pureza de sangre y cómo se podían establecer derechos, es decir, quién es alemán y quién no es alemán. Este gráfico nos permite o nos muestra cómo ellos determinaban a partir de los abuelos si una persona era judía o no era judía. ¿Listo? Entonces permítanme un momento. Aquí están las leyes de Nuremberg en español para que podamos leerlas y están pues a un tamaño mucho mejor. ¿Listo? La sangre alemana. Entonces nos dice que sus 4 abuelos deben ser alemanes, por tanto sus padres son alemanes, esta persona es alemana, debe casarse con un alemán, ¿listo? O sus padres deben ser alemanes puros para que ese niño sea un niño de sangre alemana, ¿listo? Si de pronto se casó con un mestizo de segundo grado, alguien que tiene algo por allá de sangre impura, pues igual se puede considerar alemán porque sus 3/4 partes de su sangre es alemana también, ¿listo? Entonces aquí los matrimonios con los judíos en primer grado pues eran permitidos solo con permiso y se les consideraba de alguna manera miembros de la población alemana. Y está prohibido que el alemán se case con gente impura. Aquí está un poquito la simbología. Entonces, sangre alemana, si tiene la crucecita roja, pertenece a la comunidad sanguínea alemana y es ciudadano del Reich. Entonces aquí el mestizo de segundo grado es este que tiene como este cuartico de acá. Negro, un mestizo de primer grado es medio alemán, medio judío. Un judío 3/4, entonces es casi todo judío, pero tiene algo de pronto puro o mestizo también, y un judío como tal. ¿Listo? Entonces aquí, miren que aquí se habla de comunidad sanguínea, aquí se habla ya de la etnia, de la sangre para ustedes establecer. Entonces, un mestizo de segundo grado es alguien que tiene eso, una pequeña porción de judío, no es puro, pero puede ser un ciudadano del Reich, puede tener derechos, pues porque 3/4 partes de su sangre sí es alemana. ¿Listo? El mestizo de primer grado no pertenece a la comunidad sanguínea alemana, puede ser ciudadano del Reich, y el judío, que puede ser 3/4 judío o completamente judío, es decir, de padres y abuelos judíos, pertenece a ese grupo sanguíneo judío y no puede ser judío. ¿Qué van a hacer las leyes de Nuremberg, chicos? Por ejemplo, para usted casarse, conseguir trabajo, estudiar, tiene que mostrar esta línea de sangre, un certificado médico donde diga que usted es puro, si no, no puede hacer. ¿Listo? Entonces aquí retornando a la gráfica vamos a ver
este mestizo de segundo grado, entonces tres abuelos alemanes, un abuelo judío, un padre por tanto es alemán el otro es medio alemán, medio judío, quiere decir que ese personaje es tres cuartos alemán, un poco judío, ¿sí? Entonces dice que él puede llegar a contraer nupcias con un alemán puro y podría, o ese niño nacería solo con un octavo de su sangre judía, por tanto es más alemán que judío. ¿Listo? Entonces, este mestizo se puede casar con otros mestizos o con mestizos de primer grado únicamente. ¿Listo? No puede tampoco casarse con judíos. Un mestizo de primer grado entonces es medio judío, medio alemán, entonces dos abuelos judíos, dos abuelos alemanes, por tanto sus padres son medio judío, medio alemanes, eso lo hace medio alemán, medio judío. ¿Listo? Se puede casar con un alemán solo si es autorizado por la entidad que controlaba en este caso la pureza racial. Había un ministerio diseñado para eso. ¿Listo? Y entonces aquí nos habla que si son dos mestizos se casan, entonces su hijo es mestizo, que si un mestizo se casa con un judío, pues ya es judío. ¿Listo? Y aquí nos muestra pues como algunas designaciones especiales en las cuales va a aparecer ese medio judío. Digamos, si es un hijo fuera del matrimonio, pues también se considera un mestizo. Y si es un medio mestizo que se casa con un judío, pues es judío obligatoriamente. ¿Listo? Y aquí pues ya vamos a ver el judío en el caso de que solo tenga un pequeñísimo porcentaje de sangre alemana y lo que llamaríamos un judío puro, un judío pura sangre que es bajo esta estructura. ¿Listo? Entonces, estas leyes van a funcionar hasta 1945 con la derrota alemana y digamos que van a ir escalando en su brutalidad con el paso de los años. ¿Listo? Como les digo, primero pues se utiliza el pueblo judío, después se utiliza el pueblo romaní, o a los gitanos, después a la población afrodescendiente. Entonces, por ejemplo, hay el caso de un boxeador de peso medio que logró ser el campeón alemán en 1935-36 aproximadamente, pero por ser de sangre romaní, pues a él lo que hacen es quitarle su título y enviarlo a un campo de concentración hasta que finalmente pues muere, ¿sí? Entonces hay muchísimas historias de cómo gente que se había labrado su proceso, su futuro en ese periodo, pues es condenada a la miseria y a la muerte. ¿Qué hace estas leyes también, chicos? Por ejemplo, no puede haber ningún directivo, ningún alto cargo debe ser judío o mestizo de primer grado, ¿sí? Entonces, si usted era dueño de una empresa, le quitaban su empresa. Estas leyes también plantean la necesidad de empobrecer a los judíos. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es que se les obliga a vender sus empresas. Se la puede vender únicamente a alemanes de pura sangre a un valor que establecía el gobierno alemán, que podía ser el 1% de lo que valía su empresa de verdad, porque el objetivo era quitarles todo a los judíos y digamos que volverlos la clase más baja de la sociedad. Y eso solo se podía hacer si se les limitaba el acceso económico. Entonces, como les mencionaba hace un ratico, también se les va a prohibir, por ejemplo, tener comercios. Entonces se les quitan las tiendas, los locales, sus empresas, se le venden a alemanes. Se evita que, por ejemplo, ellos puedan trabajar en cosas especializadas, como ser abogados, ser médicos, ingenieros, arquitectos, profesores. Toda esa rama se limita a los nazis. Los judíos deben trabajar en trabajos de baja estofa. Entonces, ser los barrenderos, ser maestros de obra, ser aseadores, ser meseros, y con el tiempo también se les va a quitar para llevarlos casi a la mendicidad en un proceso de desaparición total de la estela judía de la sociedad alemana. ¿Listo? Vamos a tener al año siguiente, en el 36, la remilitarización de Renania.
Renania era una zona que por parte del Tratado de Versalles tuvo que ser desmilitarizada, ¿sí? Para garantizar que no fueran a invadir ni a Holanda, ni a Bélgica, ni a Luxemburgo, ni a Francia. ¿Sí? Si ustedes pueden ver acá la gráfica, pues toma todo el territorio fronterizo con estas naciones y habían unos cuantos puestos de control de cada país, pero no podía haber ni un solo soldado en esa zona. Digamos que aquí vamos a hablar un poco de la debilidad de los ganadores de la guerra. ¿En qué sentido? Tanto Francia como Inglaterra dejaron que Hitler actuara una y otra vez sin ningún tipo de control o sin ningún tipo de atención adecuada hasta que ya tuvieron que entrar en la guerra. Entonces, por ejemplo, Francia, Bélgica y Holanda, que se supone iban a regular esta zona, no tenían militarizada la zona y Hitler envía 30.000 soldados alemanes, los manda en bicicleta, los manda a caballo, los manda en carros prestados, en lo que se pueda. Tienen que movilizarse e invadir esa zona. Pero cuando llegan los soldados, no hay contra qué pelear. O sea, hasta hay casetas de vigilancia vacías, porque esos países se confiaron de que Alemania estaba tan en la crisis que no se iban a poner a remilitarizar esa zona para evitar la guerra. ¿Listo? Entonces, este es el primer bocado que toma Hitler en términos territoriales, que es recuperar sus territorios y de alguna manera fortalecerse. ¿Listo? Sin ningún tipo de oposición. Vamos a tener la Guerra Civil Española, yo les dejaré un video adjunto porque pues sí es un proceso bastante, digamos, complejo. ¿Listo? Y la crisis española va a empezar con la guerra español, entre España y Estados Unidos de 1898. Si recuerdan, el año pasado, casi a final de año, estábamos trabajando ese tema cuando hablamos del gran garrote de Roosevelt. ¿Listo? Cuando España pierde sus últimas colonias, empieza la crisis. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses y España no está unificada hacia un objetivo claro. ¿Listo? Entonces está el rey y sus intereses, están los burgueses que quieren un estado liberal al estilo francés, están las ideas socialistas de la Unión Soviética en el aire. Adicional a eso es un país que tiene una economía, digamos, estancada porque su industrialización es poca. ¿Listo? Hay muchos factores y durante este periodo vamos a ver que hay golpes de Estado, movimientos dictatoriales, hay una dictadura de 7 años entre 1923 y 1930 que va a llevar a que finalmente la política del país esté completamente en colapso. Y en esto va a aparecer el ejército y las ideas totalitarias de Italia y Alemania como un faro hacia el desarrollo. ¿Por qué? Porque tanto en Italia como en Alemania montar un sistema totalitario los llevó a un progreso económico, que era un poco lo que hablábamos en la sesión anterior. Entonces, aquí el ejército, liderado por Francisco Franco, va a hacer un golpe de Estado en 1936, va a durar 3 años este proceso de guerra que pues para algunos historiadores no va a terminar sino hasta más o menos 1954-55, cuando digamos que se pacifica España. ¿Listo? Franco no está solo. Franco obviamente tiene el ejército, pero necesita un brazo político que le ayude, y el brazo político va a ser la Falange Española. La Falange Española era un partido de corte fascista que empezó a hacer campaña y fue de gran apoyo para la acogida social de Franco. ¿Listo? Francia e Inglaterra, volvemos a hablar de la debilidad de las potencias, se declaran neutrales en el conflicto armado y digamos que dejan a su suerte a la República. Dicen, eso es problema de España, desde que no ataquen a Francia, no ataquen a Portugal, hagan lo que quieran. ¿Qué es lo que hace que las fuerzas que estaban a favor de la democracia se queden contra las cuerdas? ¿Qué va a pasar? Que Alemania e Italia sí escucharon a los movimientos fascistas, pero no de una manera abierta, de manera digamos que ilegal o bajo cuerda. Ellos envían tropas, envían generales para explicarle a Franco cómo atacar,
envían también gente de las SS, de la Gestapo, para que le instruyan a los milicianos falangistas y les enseñen a hacer una milicia y no solo gente que sale a gritar. Les envían municiones, les envían aviones de prueba, entonces, y suministros. ¿Qué pasa, chicos? Alemania tenía claro que iba a detonar una guerra, que Alemania tenía un proyecto de expansión, Italia también. España es simplemente el campo de pruebas donde ellos van, prueban sus bombas, sus ametralladoras, sus obuses, sus aviones. Todo lo prueban en España para mirar qué tan funcional es. Incluso sus tácticas de combate. Bueno, si yo ataco de tal manera y de tal manera, ¿me funcionará? ¿Listo? A espaldas, digamos que ante la mirada indiferente de Francia e Inglaterra, que pudieron haber intervenido y haber minimizado de pronto el proceso fascista en Europa. ¿Listo? Aquí hay algunas imágenes, de pronto, este es Franco, entonces aquí va Franco con sus generales, algunos soldados de Franco con armamento, ¿listo? Y una doctrina, digamos, social y militar bastante fuerte, ¿listo? Vamos a tener también un tema diplomático muy importante, chicos, que van a ser el pacto Eje Berlín-Roma y el pacto Anticomintern. ¿Listo? En algún punto esto se va a llamar el triple eje, el eje Berlín-Roma-Tokio. ¿En qué se basa el pacto Berlín-Roma? Como Italia es el primero que adopta el movimiento fascista y de alguna manera el movimiento nacional socialista de Hitler es una aplicación del modelo italiano, ¿listo? Sus ideologías son muy cercanas. Y se firma un acuerdo de mutua cooperación en caso de guerra. Entonces, en caso de guerra se genera un tratado de protección entre estas dos naciones, y pues también esto va a llevar a que en la guerra pues se utilicen tropas del uno y el otro para sus objetivos. ¿Listo? Vamos a tener el pacto Anticomintern, que es un pacto entre Japón y Alemania, que está impulsado por dos situaciones puntuales. Primero, ambos fueron, digamos que, injustamente tratados en el Tratado de Versalles. Japón estuvo de parte de Estados Unidos y de los aliados en la Primera Guerra Mundial y a Japón no le regalaron ni un puerto, nada. O sea, ellos enviaron tropas, ayudaron a pelear contra los alemanes en Asia, pero no les ayudaron con nada. Entonces el imperio japonés estaba bastante ofendido con las fuerzas occidentales. ¿Listo? Segundo, pues tenían un deseo de expansión y de una política militar muy similar, que era lo que habíamos hablado hace algunas sesiones cuando vimos el totalitarismo. El totalitarismo japonés de alguna manera es muy similar al fascismo. Entonces, y Japón pues es un conjunto de islas que quería territorio continental. Entonces sus ideas van muy de la mano. Y tercero, pues están en contra de los movimientos comunistas y su pacto plantea que ambos son enemigos de la URSS, o sea, que ambos se van a unir eventualmente para atacar a la Unión Soviética por dos frentes. Digamos que esa es una de las del eje central. ¿Por qué va a ser tan relevante, chicos? Porque esto da una cara muy clara a las alianzas que está construyendo Hitler y los vacíos que está aprovechando para poder fortalecerse de camino a la guerra. ¿Listo? Vamos a tener la anexión de Austria para recuperando el Anschluss. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Austria y Alemania, si bien han sido naciones independientes, siempre han sido naciones con unas tradiciones muy similares. ¿Listo? Y Hitler siempre tuvo en la mente la unificación de Austria y Alemania en la Gran Alemania. ¿Listo? Desde 1934 inició un proceso de sabotaje para lograr la anexión de los austriacos a Alemania. ¿Cómo lo va a hacer, chicos? Por medio del terrorismo. En Austria también se desarrolló un partido nacional socialista obrero, pero austriaco, ¿cierto?
y sus líderes empezaron pues a hacer toda la parafernalia política muy a favor de la unión con los alemanes, del modelo alemán, el modelo germánico, y eso los llevó, digamos que a que el gobierno austriaco aislara o intentara aislar y someter por medio de la fuerza a este tipo de grupos. Estos grupos entonces empezaron a utilizar el terrorismo. ¿Listo? Se calcula que entre 1934 y 1938 mueren más de 800 personas en atentados que hacen todo el tiempo los nazis. Entonces los hacen en estaciones militares, en estaciones de policía, en oficinas de gobierno. Buscan desestabilizar todo el tiempo el gobierno austriaco. Plantean la idea de la pureza racial de los austriacos por ser germanos igual que los alemanes. Entonces eso hace que ellos busquen cada vez acercar más el gobierno hacia Alemania y buscar una posterior unificación. ¿Qué va a suceder, chicos? El presidente obviamente se opone a esos acercamientos y se llega al punto en el que Hitler amenaza con invadir Austria. ¿Sí? Que la va a invadir y se la va a tomar a menos de que se da una serie de condiciones en la que está anexarse Austria a Alemania, la aplicación de las leyes de Nuremberg, una serie de situaciones que obviamente para un gobierno autónomo son completamente incapaces o imposibles de cumplir. ¿A qué va a llevar esto, muchachos? A que finalmente Austria pida ayuda a Francia y Francia haga lo mismo que hizo con España. Se mueva os de la vista hacia otro lado y deje solo a los austriacos. Hitler llega al punto de amenazar a Austria y decirle que la va a convertir en una segunda España. O sea, le va a armar una guerra civil si no se ceden a todas sus decisiones. ¿A qué va a llevar esto finalmente, chicos? Aunque en 1938 el presidente renuncia el primer ministro, nombran como primer ministro al líder nazi de Austria y él es el que promueve la unión con Alemania. Hitler igual invade militarmente Alemania para garantizar y los austríacos los reciben con los brazos abiertos porque saben que si aceptan a Hitler pues se acaban los atentados, se acaba la violencia. En un punto se intentó hacer un plebiscito que no era como Hitler quería plantearlo, entonces ese plebiscito es pospuesto y Hitler después hace un plebiscito simplemente para garantizar o para legitimar su anexión de Austria. Es un plebiscito que no es con voto secreto, es con voto cantado o voto a voz, como se conoce. Ese voto a voz era delante de un miembro de la CSS y el tarjetón era un tarjetón en el cual había un círculo grandote que decía sí y una esquina pequeñita que decía no. ¿Sí? No se pudo hacer campaña en contra de ese referendo porque todos los opositores más de 70.000 personas fueron arrestadas. Entonces, obviamente, pues fue solo una artimaña para garantizar que no se iban a meter en problemas por invadir Austria, pero finalmente resulta anexa a Alemania. La anexión de Checoslovaquia, chicos. ¿Qué pasa con Checoslovaquia? Esta era una zona que pues fue parte del Imperio Austrohúngaro, en su mayoría eran checos, más del 50% de la población, pero una minoría importante eran los alemanes, que eran más o menos el 23%. Y esos alemanes estaban ubicados en una zona que se conoce como los Sudetes. Esos Sudetes, esa zona de gran población alemana, también cayó en la influencia política y, llamémoslo así, publicitaria del Reich alemán. Iba a empezar un proceso para buscar la separación o la anexión de esa zona de los Sudetes a Alemania. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene de diferente Checoslovaquia con Austria?
que en Austria toda la población era homogénea en su gran mayoría, ¿sí? Entonces eran austriacos, tenían ascendencia austriaca. En Checoslovaquia habían alemanes, checos, ucranianos, polacos, húngaros, ¿sí? Había un grupo étnico bastante amplio, el cual pues obviamente no permitía una unificación tan sencilla y le permitió, le facilitó a Hitler promover ese deseo nacionalista y ese deseo de autonomía de los Sudetes. Obviamente ya las potencias pues se ponen un poco nerviosas con la situación, con la expansión alemana año tras año. Los checos estaban aliados con Francia y aliados con la Unión Soviética. En caso de una invasión, ellos empezaron a construir alianzas porque se dieron cuenta que eran los siguientes. Incluso fueron y hablaron con los ingleses y los ingleses pues lo único que les dijeron fue que si la guerra era entre Checoslovaquia y Alemania y nadie más se metía, ellos no se iban a meter. ¿Listo? Entonces nuevamente vemos como la debilidad de la democracia le abre el camino al totalitarismo y al nacionalsocialismo alemán. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Como se dan cuenta que están a puertas de una guerra, que ya todas las potencias se están poniendo como serias, como, oiga, ¿qué pasa con Hitler? Mussolini propone hacer un acuerdo entre los líderes de Inglaterra, Francia y Alemania, y se hace en Múnich, en una ciudad alemana. ¿Listo? Y en ese tratado, en esa convención, la convención de Múnich del 38, entonces vamos a tener a Chamberlain, que era el primer ministro británico. Vamos a tener a Daladier, perdón, ahí, Daladier, que es el presidente francés. Se reúnen y digamos que llegan a un compromiso. Entonces Hitler dice, yo me comprometo a que no voy a invadir toda Checoslovaquia. Yo lo único que quiero es la zona alemana para construir la Gran Alemania. Esa Gran Alemania requiere de los Sudetes. Entonces, todos dicen, bueno, Hitler, está bien. Si usted nos promete que no va a invadir Checoslovaquia, no nos vamos a meter, fresco, hágale. ¿Listo? Terminada la reunión, pues Eslovaquia dice, venga, pero ¿qué pasa ahí? La Unión Soviética también dice lo mismo. Venga, ¿dónde está su poder político para decirle invada y fresco? Entonces, finalmente Hitler invade la zona de los Sudetes, la anexiona bajo el nombre de Protectorado de Bohemia y Moravia y digamos que dejan indefensos a los checos, que los checos dicen, bueno, ya perdimos este territorio, sigue el resto del país inevitablemente. ¿Qué va a pasar, chicos? Que aunque Checoslovaquia era un territorio entre comillas pequeño, era un territorio rico. Tenía buenas fuentes de carbón, hierro, vías de tren, una zona industrial muy bien desarrollada y Hitler necesita esa industria checa para su maquinaria militar. Lo que va a hacer que eventualmente él va a invadir todo el país para apoderarse de todos los centros industriales. ¿Listo? Entonces, este es el camino a la expansión alemana. Ya hablaremos la siguiente sesión de lo que es el inicio de la guerra, que es con la ocupación de Danzig, que es como el punto que nos falta para ya entrar puntualmente a la guerra, o el detonante de la guerra. Pero entonces, como ustedes pueden ver, es un proceso, digamos, lento y muy permisivo por las potencias. O sea, las potencias dejaron que fluyera la situación sin ningún tipo de control adecuado. Ese control adecuado va a llevar a que, pues, en 1939 nos abramos a una guerra bastante violenta sin ningún tipo de control adecuado. ¿Listo, chicos? Espero haya sido bastante instructiva la clase. Vamos a trabajar esta última sesión de manera virtual con la actividad al final del video. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Primero, van a hacerme una historieta de 20 viñetas en la cual me narren los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hechos llevaron a que se dé en 1939 la Segunda Guerra Mundial? Y segundo, ustedes van a hacer un periódico, la página de un periódico, en la cual ustedes narren
como si estuvieran en 1938 y analicen las consecuencias que puede tener la expansión alemana por Europa. ¿Listo? El segundo punto, ustedes van a analizar qué cosas malas pueden suceder, qué preocupaciones le generaría a alguien de 1938 la expansión alemana y la anexión de esos territorios para su contexto.